En primer lugar, debo destacar que el citado pasaje hace referencia a ciertas prácticas propias a las misiones diplomáticas, comunes a ambos pueblos, lo que no supone más que reafirmar la existencia de un conjunto de normas regulatorias de las conductas de las embajadas en la antigüedad. Por otra parte, una vez más, esta serie de eventos nos muestran cómo los tratados y la diplomacia que velaba por su cumplimiento eran utilizados como herramienta de legitimación de la conquista. Por último, la violación de los tratados justificaba el inicio del uso de la fuerza militar. En otras partes dotaba el ius ad bellum a la parte perjudicada. En razón a la brevedad que debe primar en este trabajo, solo me limitaré a los tratados hasta aquí desarrollados que, a pesar de haberse celebrado en circunstancias y momentos históricos muy distintos, reflejan con claridad la hipótesis sostenida. Sin prejuicio de ello, es preciso señalar que otros foedus, como los celebrados con los albanos, los samnitas, con Cartago tras la primera guerra púnica, con los etolios, con la Confederación Licia, entre otros, confirman el mismo orden de conductas entre romanos y otros pueblos. A modo de conclusión, algunos autores críticos de la existencia del derecho internacional en la antigüedad sostuvieron que éste no pudo haber existido porque no era posible identificar conductas reguladas en un marco de guerra permanente. Los eventos históricos que ha examinado en este trabajo permiten desechar esa posición y reafirmar una vez más que el derecho internacional fue el modo normal por medio del cual las civilizaciones de la antigüedad entablaron sus relaciones. A pesar de sus contradicciones, los autores citados hasta aquí, algunos de ellos fueron contemporáneos a los hechos que narran, coinciden en que los romanos hicieron de la práctica de los tratados y la diplomacia, en particular, el eje de su política exterior. En efecto, como se ha adelantado anteriormente, al derecho internacional fue la herramienta fundamental del proceso expansionista romano. Sin prejuicio de lo afirmado en el párrafo anterior, claro está que para cumplir con sus fines los foedus debían ser respetados por los foederati. En este sentido, el cumplimiento de los tratados en la antigüedad tuvo un carácter profundamente religioso y a la vez práctico, en donde la diplomacia romana operaba hábilmente. Consecuentemente, la violación de los tratados y el rechazo de las embajadas justificaban el inicio de las acciones bélicas. Uso de la fuerza. Las palabras de Dionisio de Halicarnaso, cuando describe las funciones de los feciales, quienes se encargaban de las relaciones con otros pueblos en la época arcaica, son particularmente esclarecedoras a este fin. Los faciales deben cuidar de los romanos, que los romanos no emprendan ninguna guerra injusta contra una ciudad aliada. Si otros inician la violación de los tratados, enviar embajadores y, en primer lugar, pedir la palabra satisfacciones, y si no escuchan sus peticiones, entonces declarar la guerra. Finalmente, sin perjuicio de que los tratados que he mencionado presenten grandes diferencias entre estos, es posible encontrar una similitud importante. Los foedus celebrados recubren con un velo de igualdad las diferencias reales de poder existir entre las partes, dejando en que algunos casos una cláusula claramente favorable en la parte más fuerte consideró que el hecho de que a lo largo de muchos siglos esta práctica diplomática se haya ejercido sin variaciones no es azarosa. La máscara de la reciprocidad relacional de que el foedus responde a los intereses de la parte más fuerte, puesto que esta ficción legítima y consecuentemente contribuye al mantenimiento de la conquista, toda vez nos sitúa desde el relato jurídico en una posición conflictivamente desigual de la parte débil. En otras palabras, la lógica de esta conducta supone que si el trato es injusto no se note. Como habrá percibido el lector, muchas de estas prácticas se observan en las relaciones internacionales modernas. De ahí es posible reconocer la existencia histórica de la necesidad de legitimar el poder evidente, supremacía de intereses y las desigualdades del hecho entre los estados, mediante un relato de igualdad. Aparentemente, el derecho internacional, ello claro está, pretende lograr la perdurabilidad de la primacía de los intereses de la parte más poderosa.